Equipo de trabajo de 5 profesores que estamos allí acompañándolo en esta búsqueda constante de información y de investigación sobre en materia de migración, ¿no? Pueblos indígenas de Venezuela, desplazados, refugiados o migrantes. Casos de investigación: Guarao, Eñepa, Oyupa. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar sobre la conceptualización de los indígenas, de los desplazados, de los refugiados, de los migrantes, su contexto histórico, jurídico, institucional, bueno, en el marco general, para tener una idea general de lo que implica el indígena, el desplazado y el refugiado en cada uno de los espacios. Asimismo, antes de iniciar, ¿qué deberíamos mirar y tener cuidado o tener en cuenta? Situación inédita del país, no es asunto de color, sino un problema nacional y geopolítico a nivel regional e internacional. Derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Posibles soluciones, políticas públicas emergentes y desde abajo. ¿Qué quiere decir esto? No es un problema de partidos políticos cuando hablamos de color, en el caso venezolano, sino es un problema geopolítico e internacional que viene marcado por una profunda crisis social aguda que ha venido generando mella en nuestra nación. Y hablar de derecho internacional y derechos humanos implica precisamente un reconocimiento de lo que vendría a ser el venezolano dentro de este nuevo auge de la migración. Políticas desde abajo, desde la generación de los espacios sociales, comunitarios. ¿Qué tienen en común los sistemas internacionales que dan origen al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario? Entonces allí encontramos el sistema de Viena de 1815, de Versalles de 1919 y de San Francisco de 1945. Son sistemas de concierto. Como segundo punto, el principio de las nacionalidades, minorías y luego de los pueblos, en el caso de nuestros pueblos originarios o pueblos indígenas, que como minorías ellos tienen un principio de nacionalidad, pero que son parte de todo un conjunto de grupos, de equipos, donde no tienen frontera. Los pueblos originarios no tienen frontera. Son pueblos vistos desde la originalidad de sus antepasados, desde esa visión del mito y de la construcción social. Para los pueblos originarios no hay fronteras. Las instituciones como el CISR, la OIT, la ACNUR, que nacen para dar cuenta de lo indígenas, desplazados, refugiados y migrantes, nacen en este contexto. La visión idealista del sistema internacional en contexto y realista en guerra. En definitiva, ¿cuál es el contexto de lo que estamos hablando? Entonces allí encontramos una célebre frase de John Lee Anderson, corresponsal de guerra, que nos diría: nunca había visto un país sin guerra tan destruido como Venezuela, una nación que se despedaza sola. ¿Qué creen que significa esto? Muchachos y muchachas, estudiantes, profesores. No es fácil, ¿no? Para nosotros como estudiosos de las ciencias sociales, hablar de una guerra sin necesidad de armas físicas tangibles. Estamos hablando de sistemas psicológicos, psicológicos que han permeado lo social, donde han repercutido características como la pobreza, que siguen entrando en cada uno de los sistemas de pensamiento, la dependencia de un Estado, la dependencia de una beca, la dependencia de una adquisición sin querer ir más allá. Entonces se ha generado todo un conflicto en cada uno de los sistemas de pensamiento que han existido en Venezuela y cómo esto ha hecho que nuestro país se siga. Y yo creo que eso es una de las áreas que ha tenido en común con Colombia, ¿no?
Sin embargo, Colombia ha vivido más de aproximadamente décadas en conflicto armado que ha generado una serie de amenazas y de muertes y desplazados, pero hoy en día vemos como Venezuela no solo pasa por un conflicto armado como tal, entre guerrillas o entre grupos vandálicos, sino es un conflicto que va hacia lo psicológico, a lo social, a lo existencial. Entonces, ese es el punto de vista que hemos hecho mayor auge, porque nos parece que es importante generar escenarios para el desarrollo. Entonces, las características de los sistemas internacionales dentro de este contexto de conflicto, de ¿cómo podemos analizar estos sistemas internacionales? Bueno, desde la hibridez, desde la complejidad, desde la incertidumbre, desde la fragilidad. Desde la hibridez, en realidad ningún sistema internacional es puro en su configuración, pues en él coexisten varios sistemas. En la complejidad, debido al gran número de interacciones y a la diversidad de causas y consecuencias que lo determinan. En la incertidumbre, predecir su devenir y sus cambios resulta difícil. En la fragilidad, un evento histórico y natural, sin aparente relevancia, puede llevar al cambio total de un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Por muy pequeños que parezcan los detalles en cada una de las políticas sociales o de los sistemas internacionales que se tomen en cuenta, por muy pequeños o diminutos, esto puede generar un cambio trascendental en cada una de las acciones sociales o políticas que se lleven o que se determinen a cabo, ¿no? Muestra de ello el caso de Venezuela, las acciones económicas que aparentemente son tomadas a la ligera, como la simple disminución de 3 o 5 ceros dentro de la economía, pero que tienen toda una conceptualización psicológica, existencial, cambian no solamente los precios ni la valoración, sino también la valoración del ser humano, del trabajo, de lo que implica ganarse su sustento del día a día y de lo que en algún momento puede dejar de coexistir, ¿no? su valor de su trabajo. Entonces, por pequeños que parezcan, aunque esto es visto desde los sistemas internacionales, cada detalle en lo histórico cuenta y hace un cambio trascendental. Entonces, las políticas públicas vistas desde abajo son un conjunto de herramientas y mecanismos indefinidos y diversos para materializar derechos reconocidos por parte de sujetos de derechos, dado el caso de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, cómo ellos pueden desde esa organización crear políticas públicas desde abajo. ¿Quién es indígena o qué es ser indígena? Según el informe de Martínez Cobo de 1971-1988, el convenio de 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT de 1989, en el artículo primero, los pueblos tribales son países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación en especial. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que los pueblos indígenas o los indígenas son autónomos, que a pesar de que exista un Estado regule las leyes y las normas de una sociedad civil, ellos tienen sus propias normas, por parte de su propia identidad, de su propia cultura, son independientes, que actualmente están siendo reconocidos por las leyes internacionales, y esto es importante revisarlo en el marco de materia internacional, porque nos va a permitir entender que hay una multidiversidad y pluriculturalidad dentro de nuestro propio Estado. O sea, más allá del conjunto de normas e instituciones existentes, hay un conjunto de organizaciones, de movimientos, de pueblos originarios que son independientes, que son autónomos y que están avalados internacionalmente. En el convenio 2, los pueblos originarios en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales o parte de ellas.
¿Quién es desplazado? Aquí entramos ya a conceptualizar el desplazado, ¿no? Ya entendimos en primera instancia quién era el indígena, o qué es ser indígena, o qué es ser un miembro de una comunidad indígena. Ahora, ¿qué es un desplazado? Es alguien que es forzado a dejar su hogar, pero que se mantiene dentro de las fronteras de su país. Las causas más frecuentes para que propicie este fenómeno son violencia generalizada, conflictos armados, violación a los derechos humanos. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay unas causas, unos causales que hacen que sea un desplazado, pero un desplazado es aquel que está dentro de las fronteras de su país, no aquel que sale afuera, ¿no? Sino que se encuentra dentro de su país, pero que es dado a causa de una violencia generalizada, un conflicto armado, una violación de los derechos humanos. Asimismo, revisamos qué es refugiado. Según la Convención de 1951 y el Estatuto de ACNUR, los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen, por temor a la persecución, el conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y en consecuencia requieran protección internacional. Refugiados, todos aquellos que piden asilo político, por ejemplo, que son perseguidos, aquellos que por condiciones de vulnerabilidad está en peligro su salud, su integridad, piden apoyo y están fuera de su país y que se ven perturbados y que requieran un asilo como tal, ¿no? ¿Qué es refugiado? Según el artículo 1, están fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Aquí hablamos de una discriminación específica a este grupo de personas que se ven obligados a salir de su país y que se encuentran fuera del país, de su nacionalidad, y no pueden, a causa de dichos temores, acoger la protección a tal país. Asimismo, entramos ya en la última conceptualización, que sería la de quién es el migrante. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, es alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año, independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros. Como nos podemos dar cuenta, un migrante, a diferencia de un refugiado, es aquella persona que puede salir por causas voluntarias o involuntarias de su país, y que puede estar en el marco de un año afuera de su país. Es considerado residente, es considerado migrante, a diferencia del desplazado. Por acá quería mostrarles rápidamente sobre los derechos indígenas de Venezuela. Tenemos las áreas culturales que evocan cada uno de los espacios de Venezuela: el área cultural de la costa Caribe, área cultural de los Capricotos, área cultural de los Arahuacos occidentales, de los Girajaras, de los Guajiros, de los Caribes, de los Andes, de los Otomanos. Esas son cada una de las comunidades o pueblos aborígenes de Venezuela. Una multiculturalidad, poblamiento indígena por familia lingüística. Asimismo, bueno, Venezuela es un país con una enorme diversidad cultural. Hay 51 pueblos indígenas, 725.128 indígenas aproximadamente, en unas 4.000 comunidades, según el último censo general de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística en el 2011. Podemos ver cada uno de los escenarios donde se encuentran ubicados la población indígena en Venezuela. El petróleo es la sangre de la tierra. Este es el pueblo Ucua. El oro negro, llamado por el oro negro, que ha sido un beneficio para Venezuela, pero también, como lo diría nuestro poeta, filósofo, también ha sido parte de una maldición, ¿no? por parte del seguimiento del trabajo, de la cultura del trabajo. Podemos ver 650 kilómetros de este a oeste y unos 70 al norte al sur, área de influencia.
de cada uno de los pueblos originarios. De los parques explotados. Y quería rápidamente, bueno, estas son fuentes de las láminas anteriores que con mucho gusto les podría facilitar al final de la ponencia, dado el tiempo. Para hacer la última reflexión, Emiliano Terán Mantovini, Geografía de conflictos socioambientales de Venezuela, Petroestado, crisis histórica y las nuevas fronteras de los commodities en ecología política latinoamericana, así como Edgardo Lander, en los debates y conflictos en los países de gobiernos progresistas en Sudamérica. El pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y la articulación epistémica. Entonces, casos Guarao, Ñepa y Yucpa. ¿Qué hacer? Inventarios, estudio en terrenos, políticas públicas desde abajo. Los Yucpas, actividades hidrocarburíferas, expulsión de sus tierras por ganaderos, diarrea, malaria. Los Guaraos, actividades hidrocarburíferas, el VIH, una plataforma dentada. Y el Ñepa, pueblos en contacto inicial con el arco minero del Orinoco, minería ilegal y malaria. Estas son las causas de desplazamiento interno de estos grupos. Hay que tener en cuenta que, bueno, muchos de estos grupos han sido presionados por el mismo Estado, por las organizaciones que han permitido, que han hecho de que ellos se muevan y esto ha generado una red de olas de violencia en cada uno de estos escenarios, ¿no? Refugiados o migrantes, desplazamientos de sus territorios ancestrales y tradicionales, ausencia de demarcación de sus territorios ancestrales y tradicionales, fragmentación de las organizaciones tradicionales de bases y comunitarias, genocidio cultural silencioso. Esto no lo muestran los medios de comunicación, pero han habido líderes que han muerto a causa de esta situación. Bueno, se hace un llamado a la comunidad internacional y a la cooperación internacional a denominar las cosas por su nombre, a sincerarse en torno a la caracterización de la situación país, tratar de no opinar sobre política desde la ideología y si se hace desde las instituciones y tratar de atinar mejor con relación a lo que aquí acontece, será la mejor forma de cooperar con la paz en nuestra nación. Entonces tenemos la dimensión ecológica, que es la revolución termoindustrial, calentamiento global, la dimensión internacional, los sistemas internacionales, la dimensión de derechos, la evolución de derechos humanos, relación de derechos con gobernanza ecológica global, pluralismo jurídico y la dimensión institucional. Quería rápidamente, bueno, aquí está uno de los líderes indígenas que fue asesinado, Sabino, es un defensor de los derechos indígenas y de la Sierra de Perijá. Bueno, se piensa hacer una marcha el 13 de octubre en honor a la libertad de todos ellos y un plantón ante el Ministerio de Relaciones Interiores. A él fue un líder que asesinaron en el marco de toda esta persecución hacia los indígenas que vienen cuidando del ambiente en los territorios venezolanos. Entonces es importante destacarlo, porque ha sido, más allá de un símbolo, ha sido un elemento de resistencia por parte de los demás aborígenes que han estado cuidando sus territorios, ¿no? Ahí hablamos de desplazamientos, además de que, bueno, hoy en día está el auge de la migración venezolana también, pero él ha sido un símbolo y un hito dentro de los pueblos originarios en Venezuela. El pueblo es pueblo cuando empuja, no cuando sigue. Paulo Freire. ¿Qué significa esto? Que se está empujando desde abajo, desde las comunidades organizadas, desde los movimientos organizados, desde los movimientos indígenas, a generar nuevos espacios de reconciliación, de acompañamiento, de cultura de paz. Pero un pueblo necesita ser formado para que no siga una corriente, no solamente una corriente ideológica, sino para que empuje una serie de políticas públicas para la organización social, valga la redundancia. Y bueno, aquí está el profesor Vladimir Aguilar, en una comunidad indígena en Venezuela. Pero bueno, fue mucha información, tan poco tiempo. Agradecida por la atención, por la colaboración. A continuación, el doctor Williams Ibarra Figueroa, que es filósofo licenciado en Filosofía y Educación de la Universidad
trabaja en la Universidad Gabriela Mistral, de Centro de Estudios Medievales de Santiago de Chile, es PhD de la Pontificia Universidad Católica Argentina, máster en Gobernabilidad y Derechos Humanos, posgraduado de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, catedrático de la Universidad Gabriela Mistral, líneas de investigación, las cátedras de grado y posgrado de Fenomenología, Filosofía Política, Ética y Moral, Filosofía de Educación, Ecofilosofía, Antropología Filosófica, Antropología Laboral, Ética y Negocios. Ha sido profesor invitado de la Universidad Federico de Nápoles, Italia, de la Universidad Karlova de Praga, República Checa, la Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina, de la Universidad Católica Portuguesa, Portugal, la Universidad de Córdoba, España, del Centro de Estudios Medievales, hace parte del Centro de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral de Chile y de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval de Argentina, también de la Sociedad Española de Filosofía Medieval y miembro de número de la Società Internazionale Tommaso di Aquino, Italia. Que ha puesto el amor mundi, un concepto latino, el latín, el amor mundi, el amor del mundo, que es lo único que nos queda para poder salvar las situaciones, para poder comprender la relación, que es un concepto fenomenológico. Bien, trataré de esbozar en los ya 19 minutos algunas ideas que son temas más profundos, porque esto requiere un esfuerzo a esta hora de la tarde, un esfuerzo mental para reflexionar sobre nuestros asuntos. La res pública, que decían los latinos en pleno Imperio Romano, ya hace más de 23, 25 siglos, y que son nuestros asuntos, son nuestros asuntos. No hay mucha diferencia entre ellos y nosotros, salvo que el Imperio Romano duró 10 siglos, ha sido el único imperio político que duró 10 siglos, la grandeza de los latinos, pero que heredaron, por eso esta multiculturalidad de los griegos, las formas de pensar. Una levantas tenken, decía Heidegger, ¿no? Y parafrasando al filósofo precisamente Heidegger, lo que se repite 2 veces se piensa 2 veces. Por lo tanto, hay algunas cosas que van a ser repetidas desde la ética. Esta ética que no es más que la disciplina de la filosofía para reflexionar sobre nuestros asuntos, revalorizar la ética de fines en lo que respecta a las relaciones virtuosas. Ahí está el amor mundi, es decir, se jugaría toda nuestra existencia, arrojar al mundo del ser humano en las relaciones humanas. Está bien, las culturas, el intercambio cultural, pero si no vamos al concepto de la relación de persona a persona, el resto no tiene sentido. Son las tradiciones que se heredan, se contraponen, se traslapan, ¿no? Como los griegos con los romanos y otras 1000 culturas, porque hay culturas que han desaparecido. Ya no nos queda nada, quedan los vestigios. Un concepto importante hoy en derechos humanos es la memoria, el sentido de la memoria. ¿Qué es la memoria? Los pueblos que olvidan su memoria no tienen identidad, ¿sí? La memoria es algo fundamental para poder seguir adelante. ¿Cómo seguimos adelante? ¿Sí? Entonces, y lo siento, pero el trabajo del filósofo, el laburo del filósofo es ser un crítico y generar conciencia en la acción, las formas de pensar. Es decir, esta relación de persona a persona. De lo contrario, la sociedad cosifica a la persona, ¿sí? Por eso la discusión teórica y reflexiva nos aproxima a la conceptualización de lo que he denominado dinámicas virtuosas relacionales, poniendo especial atención cómo estas pueden generar un impacto positivo en las personas y en las relaciones de todo ámbito, social, académico, interinstitucional, de gobierno y de política. Porque al hablar de política es todo tipo de relaciones. Los griegos pensaban, siglo IV a.C., Sócrates, Platón, Aristóteles, que todo era política, pues la política estaba definida como la relación de los unos, de los otros, de los diversos, de los distintos. Es decir, en el espacio común, unos y otros se relacionan. Por eso la igualdad de justicia, a partir de la diferencia, a partir de la pluralidad, ¿no? En las democracias donde no hay pluralidad, se caen dictaduras de sistemas totalitarios, que el siglo XX está plagado de esas experiencias. ¿De acuerdo? Entonces, proseguiré planteando el desarrollo de capacidades, las capacidades de las personas de generar posibilidades de virtud, para luego sistematizar en la ponencia los aportes que la filosofía y naturalmente la psicología pueden aportarnos. Cuestiones aquí señaladas que iré esbozando. Bien, nuestra sociedad actual se reconoce en transformación. Todos hablan de qué es estos nuevos paradigmas en la posmodernidad. Los cambios contextuales, como la movilidad social,
la escasa representatividad política, la impronta económica, las relaciones comerciales, la globalización, el imperativo técnico-tecnológico, todo está en nuestros dispositivos, sabemos lo que pasa al segundo en el conocimiento de la información. El desplazamiento del espacio ético, la fragmentación del espacio público a través de la violencia, a través de la delincuencia, de las mafias, por ejemplo, son algunas de las características que podemos reconocer en el desarrollo de sociedades actuales. Esto con el desplazamiento muchas veces forzado de las personas, producto de situaciones económicas, políticas, coyunturales. Sin duda, especialmente, por ejemplo, ya hace 4 o 5 años con los conflictos armados en Asia Oriental y cómo la Unión Europea hoy día tiene que enfrentar esto, y nuestra América Latina, que lo vive a cada segundo. Sin duda, las múltiples necesidades, deseos, expectativas que hoy se ponen en juego en el contexto social pueden ser consideradas como efectos transversales de un sistema globalizado e individualizado. Si bien por una parte se sostiene que en la actualidad existe una comunicación más eficiente, esta sociedad de información, por un lado, ¿no?, y el mayor acceso a la información, es decir, cómo es posible que en nuestros países existan dispositivos móviles 3 por persona. Es un promedio que se llega, ¿no? Es el fácil acceso a la información. Entonces, esta comunicación se posiciona como un bien meramente instrumental y no necesariamente dialógico o de apertura a una dimensión interpersonal. Como tendiendo la calidad de la información tiende a ser selectiva y jerárquica, es decir, como el poder de alguna forma manipula la información. El imaginario racionalista, técnico e instrumental, en el que nos asentamos tiene su impronta principalmente en el recorrido de la modernidad, en particular en lo que hoy en día denominamos sociedad de la información, como he dicho. En particular, y bien, o sociedad del rendimiento, como por ejemplo el autor de La Sociedad del Cansancio, Byung-Chul Han, lo plantea, texto que sugiero leerlo. Sus variaciones han venido en consideración de procesos históricos y necesidades sociales. En este sentido, la paradoja de la modernidad, a grandes rasgos, nos muestra 2 aspectos de principio irreconciliables. Por una parte, la constatación del poder de una subjetividad que dota de significado al mundo, apropiándose de esta a través de las facultades racionales y el ejercicio cientificista. Todo se mide, todo se cuantifica. De este modo, como sujetos, trabajamos en pos de la creación de una realidad en la que queremos vivir. ¿Para qué? ¿Cómo y por qué? Es decir, queremos ser felices, ¿para qué la felicidad? ¿No? O el bienestar. De ahí la calidad y el progreso de la propia vida. Las migraciones se deben precisamente a la búsqueda de oportunidades, de justicia y de oportunidades. Luego, al mismo tiempo, el vertiginoso crecimiento y asentamiento de la racionalidad técnica como modalidad de validación exclusiva de la realidad y sus derivaciones nos ha arrastrado en tanta humanidad a la cosificación del ser humano y por tanto a una desvalorización de la persona como ser de valores, como que los valores fueran una cosa ajena a la existencia propia del individuo. Deseo, respeto y diferencia y la eliminación del principio de la responsabilidad. De este modo, nuestra actualidad ya no es sostenida por la pura voluntad racional de un sujeto cognoscente, sujeto que conoce la realidad, sino más bien nos hemos sumergido en un proceso de diseminación generalizada de las bases constitutivas de la tradición cultural occidental. Esta falta de reconocimiento de la memoria, por ejemplo, de la tradición, ¿sí?, de los pueblos originarios. ¿Por qué hoy día hablamos de derechos humanos de tercera y cuarta generación si no se respetan los de primera generación, ¿no?, del año 48? ¿Por qué hay una carta del 48? Estamos en tercera y no se respetan los de primera. Es una paradoja impresentable. La transformación de la modernidad ha venido en un proceso de objetivización. El individuo se descarta, sino que se cosifica, generando una fractura del paradigma moderno, lo que ha acarreado la suspensión y quiebre de la desaparición del yo. Esto se transforma en la masa, ¿sí? Esto es muy característico de los sistemas totalitarios, por de pronto. Esto lleva a los no sujetos, no piensen. Mi maestra en el tiempo, Hannah Arendt, decía, pensar no es peligroso, ¿no? Perdón, no hay pensamiento peligroso, pensar por sí mismo es peligroso. Eso es muy importante verlo presente. En otras palabras, como un autor que falleció en enero del 2017, Zygmunt Bauman, es el paso de la sociedad líquida, sólida, a la sociedad líquida, una forma de la modernidad. En consideración anterior,
recalco que la actualidad del mundo posmoderno representa una permanente disolución de la misma humanidad y la falta de interrelaciones. Por eso que en esta ponencia rescato el concepto de relaciones, las relaciones humanas, las correlaciones, es un concepto fenomenológico. La fenomenología surge como un método posible, llevado a todas las disciplinas del saber humano, especialmente la filosofía y la psicología. Sujeto del conocimiento por un sujeto líquido que ha permitido que los mismos objetos del progreso humano, saber, los objetos técnicos, en alemán das Ding, estos útiles, pasan a colmar los espacios de significación. Las cosas pasan a ser significativas y no el ser humano. Es la pérdida de la amistad cívica, por ejemplo. Por eso revalorizar este amor mundi, ¿no? El amor por lo propio, por la cultura que se tiene, por la tradición, por la memoria histórica. Así pues, en nuestra época evidenciamos una despersonalización de la dimensión relacional, es decir, la difuminación del espacio ético. Tenemos que volver a reencantar la eticidad del hombre, pues solamente hay ética en el ser humano. La historia del hombre es la historia de la ética, no hay una ética así como los extraterrestres, aún, ¿no? Desarrolla alguien que conozca extraterrestres, pero no vemos dificultades en el reconocimiento entre las personas, es decir, revalorizar a los seres humanos como seres individuales, únicos e irrepetibles, que la tradición griega y la Edad Media llevan a su punto cúlmine en este desarrollo del hombre, ¿sí? Hoy en día muchas transformaciones de orden social han generado una amplitud de formas de comprensión e interpretación de los fenómenos sociales, la sociología, por ejemplo, lo que nos permite visualizar una disolución, o como esta, como nueva fase técnica moderna, en la que la instrumentalización no solo recae en el funcionamiento institucional disciplinar. Aquí hay un filósofo francés que el siglo, finales del XX, principios del XXI, ha sido muy estudiado, que es Michel Foucault, ¿no? En el tema del poder y la institucionalidad disciplinar, sino que abarca los propios quehaceres, deseos y proyectos de formas de convivencia. ¿Cómo convivir? Es el planteo, ¿no? ¿Cómo convivir? Especialmente cuando hay desplazamientos y las migraciones implican una convivencia del uno, de los otros, de los diversos, de los distintos, especialmente cuando genera tensión en la población nativa. En este caso, con un grupo de amigos adjudicamos un proyecto, comento, hace un par de años atrás en Chile, en 3 comunas de la periferia de Gran Santiago, capital, sobre migraciones en 3 comunidades, que era la población haitiana, colombiana y venezolana, ¿sí? De las comunas periféricas que han generado tensión con la población nativa. En este orden de cosas, las relaciones humanas, en tanto totalidad, se ven a su vez intervenidas por diversos ámbitos que estructuran, determinan o instituyen el encuentro con el otro. ¿Cómo es este encuentro con el otro? Ich und du, en alemán, yo y tú, cómo se entiende, cómo se diversifica en la pluralidad. Hay un pensador alemán fascinante en esto, que es francés, Manuel Levinas, ¿no? Que ha desarrollado el Martin Buber toda una teoría, efectivamente, a partir del otro. Este otro que no solo es un otro, sino que es un cuerpo, ¿no? Por el cual se manifiesta. ¿Cómo lo comprendemos? ¿No? Por eso una fenomenología del cuerpo. Hay un autor francés también del siglo XX, Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, ¿no? En esta fenomenología de la percepción, efectivamente, cómo entiendo el otro desde su cuerpo, la corporalidad de los otros, cuerpos que importan. Entonces, las relaciones humanas, en tanta totalidad, insisto, se instrumentalizan el darse de relación y la fragmentación en el espacio ético, distanciando de este modo a los miembros de la comunidad y más aún mermando la posibilidad de hacer comunidad de la acción. La pregunta es, ¿hay comunidad? Parece ser que no hay comunidad, solo hay comunidad o grupos. Esta teoría hoy día del grupo. Son los grupos, eso lo vemos por ejemplo en los dispositivos electrónicos, móviles, estos los grupos del WhatsApp, ¿no? O los grupos del Messenger. Son dispositivos de grupo, si no se eliminan o los bloquean, etc., ¿no? Pero si no piensa como piensa el grupo, está fuera. Este propio ejemplo, si lo llevamos a las comunidades de desplazamiento, de migraciones, es un caso muy constata la realidad de lo que pasa en nuestras naciones, ¿no?
en el forzamiento desplazador. Es decir, de esta manera, tanto el yo como el otro se inscriben en un contexto de despersonalización individualista que se caracteriza por poseer sujetos depresivos narcisistas, con lo cual se deteriora la calidad de las relaciones hasta el punto de neutralizar cosificación de la misma. La constatación de un espacio en que las relaciones humanas han debido un acérrimo individualismo, en la que toda relación propende a la cosificación, ha provocado una multiplicación de padecimientos y trastornos en la vida de los mismos agentes. ¿Cómo volver a una relación armoniosa entre otros que son distintos, diversos en la pluralidad de la acción? Es una pregunta que hay que hacer. Por eso esta ponencia pretende generar una conciencia de sí en las relaciones virtuosas. En este sentido, la constatación de muchos de estos fenómenos debido a la relación instrumental en sus fines de acción. ¿Qué puede salvar esto? El amor mundi, en la acción, en la comprensión, desde una generación de un conocimiento de sí mismo, del uno, del otro, del diverso, del distinto, ¿no? Por un mundo común, por un mundo más fraterno, por un mundo más solidario, y en esta acción, que es la única forma que es de hacer, que es la política. La política, no la alta política de los que están en el poder, sino que de alguna forma desde lo que estamos haciendo acá, es decir, desde la reflexión propia, en escuchar al otro, ver el rostro del otro, ¿sí? Intercambiar con el otro en nuevas formas de pensar. Esa es la relación. Por eso a mí me viene muy bien desde la fenomenología situar este tipo de reflexión, y especialmente en lo que tiene la impronta de los derechos humanos, ¿sí? Porque los derechos humanos hay que no solo promoverlos, sino que también defenderlos y generar una conciencia de sí, para poder estar hablando hoy día de derechos de tercera y cuarta generación, si no, no tiene ningún sentido. Es decir, hay una cuestión muy tremenda, que es una paradoja, que entre el discurso y la acción hay una brecha enorme, kilométrica, ¿no? Es un acantilado. Más acción, jóvenes, más acción. Es decir, y esa acción pasa por una conciencia de sí, el respeto por el otro, ¿no? Escuchar al otro. Y ya me está presionando aquí, está guapa, ya va el término, y me falta mucho, bueno, algo diré. Entonces, es el encuentro de persona a persona. Si no hay un encuentro de persona a persona en el mundo mundi, no tenemos nada que hacer. Tenemos una responsabilidad del uno, del otro, del diverso, del distinto. Así se constituye el amor mundi, que tenemos una diferencia ya con los que pensaron y heredamos dos formas maravillosas, la filosofía y la política heredada de los griegos. Siglo IV antes de Cristo, estas formas de soñar en conjunto, soñar para imaginar, crear para pensar, amar para vivir. Muchas gracias. Con el doctor Efraín Pérez Escobar, doctor en Derecho y Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca, España. Voy a tratar de definir y manejar términos, sobre todo desde mi posición como experto internacional en materia de derechos humanos y conflictos, la parte que tiene que ver con la movilidad humana. Sobre todo quiero añadir que desde la oficina del Alto Comisionado, como el responsable de la Oficina de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas en Honduras y del Alto Comisionado en Honduras, así como en Ecuador, tuve la oportunidad de manejar la situación y la crisis, sobre todo en Centroamérica, de lo que se denominó la crisis del menor migrante, mujeres y hombres migrantes. Sobre todo fue un tema muy fuerte en Centroamérica y aún continúa siendo. De hecho, es parte de la problemática que en este momento vive los Estados Unidos y que afecta concretamente a Centroamérica, y en el Ecuador con la oficina del Alto Comisionado, concretamente con la problemática no ya de los venezolanos en ese entonces, sino colombianos en la frontera norte del Ecuador. Obviamente en Timor y en Kosovo era otro fenómeno de minorías étnicas que, como mi antecesora comentó, temas de pueblos y comunidades étnicas y pueblos indígenas, allá también eran minorías étnicas, con lo cual fue el fenómeno del problema en los Balcanes y la carnicería que ocurrió en los Balcanes. Conocedor de ese tema y sabiendo que ustedes están en este momento en una temática, me tomé la libertad,
sabiendo que el coloquio es internacional sobre migración y desplazamiento forzado, ¿qué más que poner unos diversos conceptos de la idea que podemos tener sobre movilidad humana? Porque todos esos movimientos, todo ese fenómeno directamente va implicado a lo que nosotros como seres humanos podemos denominar movilidad humana. Brevemente, el primero, el concepto de refugiado, el concepto desde la comunidad internacional, que es mi área de experticia sobre todo en materia de derechos humanos y conflicto armado, desplazado forzado, el solicitante de asilo. ¿Qué es un solicitante de asilo? El apátrida y el migrante. Bien, ya se ha dicho y se ha trabajado del concepto sobre refugiado. Para nosotros, refugiado va a ser una persona que siempre, para el sistema internacional, va a ser quien cruce una frontera. Necesariamente, de lo contrario, no se va a considerar refugiado. ¿Y cuáles son las causas esenciales? Una violencia que ponga en riesgo su vida. Puede ser vista desde cualquiera de las dimensiones en las cuales sea por sus características individuales, personales o incluso políticas. Ya lo veremos más adelante. Por tanto, hablar de refugiado va a tener un estatuto de protección, que es lo que nos interesa a nosotros aquí saber, porque ese tipo de movilidad humana resulta tener cierto tipo de grado de protección. A los refugiados, como ya hemos visto, va a haber una convención que es de las más antiguas que tiene Naciones Unidas. Recordemos que el primer documento en materia de protección de derechos humanos, pese a ser declarativo, no vincula a los estados, como es la Convención, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este documento es del 51 y va a tratar el tema de los refugiados. ¿Por qué? Porque era un tipo y un grupo de personas que en todo conflicto armado se veían afectados. Porque estalla una guerra y lo primero que hace la persona es poner a salvo ¿qué? Su integridad personal y la de su familia, dejando detrás ¿qué? Todos sus bienes. El caso lo estamos viviendo y eso hablaba precisamente con mi colega aquí que me antecedió, el tema de los venezolanos. Se consideran técnicamente refugiados. ¿Qué han dejado atrás? Su vida, su pasado, sus bienes e incluso muchos de ellos hasta sus familias. Hay una ampliación a esa convención, que es lo que vamos a definir la Declaración de Cartagena, que va a cobijar la Convención del 51 y el Protocolo del 67. Va a trabajar sobre todo la violencia generalizada que está, por ejemplo, pasando en Centroamérica, está pasando en Venezuela, está pasando en Nicaragua. Son casos que nos están tocando a nosotros directamente. La agresión extranjera, no podríamos decir en los casos de Nicaragua o de Venezuela que podría definirse como agresión extranjera, pero sí se podría calificar la violencia generalizada, los conflictos y el conflicto interno, la violación masiva de derechos humanos y otros hechos graves que afecten el orden público. Recordemos los 4 elementos del orden público para que se vea afectado y que en principio obligue a una persona a movilizarse. ¿Quién me ayuda aquí que me defina los 4 elementos del orden público? Todos a la vez no, uno solo. A ver, antes de que se me duerman o cojan los móviles. La seguridad, la tranquilidad, la moralidad y la salubridad. Si hay una epidemia, inmediatamente se afecta el orden público. El ébola en Centroamérica, en el centro de África, por ejemplo. La moralidad, ¿en qué casos se puede afectar la moralidad pública? Corrupción. ¿En qué casos, por ejemplo, podemos hablar nosotros que se afecta la tranquilidad? ¿Cuándo algo es tranquilo? Cuando no hay violencia. ¿Y cuándo es seguro? Cuando puedo salir a la calle y no me roban. Si esos 4 elementos, uno de esos está perturbado, el Estado tiene la facultad de ¿qué? De restablecerlo a través de las fuerzas de policía, que son el cuerpo organizado que va a mantener ese tipo de orden. ¿Qué dice la Convención del 51? Ya lo vimos.
temores fundados por motivos de raza, religión, incluso orientación sexual, que ya aquí no está previsto en el 51, y no poder o no querer acogerse a la protección del país de origen, porque normalmente cuando se huye es porque existe una amenaza concreta. Y para eso este estatuto, estos artículos concretamente le van a definir las acciones al Estado para proteger a la persona. Es que el Estado no crea los derechos humanos, y el refugio como tal, el estatuto del refugiado, es un reconocimiento, porque ¿quién firma el tratado internacional? ¿Quién firma los tratados y convenios internacionales? No, la ONU no. Cada uno de nuestros estados, ¿a través de qué? Primero se firma, luego se ratifica a través de nuestros parlamentos, ¿verdad? Es así, con lo cual el Estado en ese momento se obliga a respetar, por ejemplo, este tratado internacional, y que va a decir: usted tiene obligación de proteger a una persona que le solicite a usted refugio, que le solicite asilo, no importa quién es, usted tiene que evaluar sus condiciones, qué es lo que se va a ver. Frente al desplazado forzado, aquí es la laguna más fuerte que tenemos a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Por qué? Porque resulta que pese a que también huye por las causas en las cuales esa persona teme por su vida, deja atrás, como por ejemplo la guerra que vivió Colombia y que sigue viviendo en algunos lugares por los paramilitares o por la guerrilla, por las amenazas a diversos grupos y minorías étnicas o lingüísticas, que dejan todo atrás y vienen a conformar los cinturones de violencia aquí. A eso les vamos a denominar desplazados forzados internos. Pero el problema que tenemos aquí es que no hay un instrumento internacional que los proteja. Hay una laguna, y esa laguna ha afectado a ese grupo de personas, que resulta ser, porque ya en la gran mayoría de casos, a excepción de Siria y en el centro de África, los problemas y las confrontaciones internacionales no se dan en esas escalas, ya son problemas internos que desplazan poblaciones masivamente, pero sí están cobijados, y ese es el elemento central, con los 4 convenios de Ginebra: el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Ustedes aquí están viendo derechos humanos o no? Bueno, un tópico breve, correcto. El derecho internacional de los derechos humanos va a cobijar todo el sistema convencional y extraconvencional de Naciones Unidas. Protege a quién, a la persona humana, que busca, por primera vez en la historia de la humanidad, busca ¿qué? Limitar la soberanía del Estado. Eso hace el derecho internacional de los derechos humanos. La persona y su dignidad se convierten en ¿qué? En uno de los casos en los que se puede limitar la soberanía de un Estado. Y es más, le obligan a los Estados a responder a esos diversos mecanismos de protección jurisdiccional, esto es, a través de un proceso, por ejemplo, el sistema regional de protección de derechos humanos con la Corte o la Comisión de Derechos Humanos, que obligan al Estado a decir: usted le violó los derechos a este migrante, ¿por qué? ¿Por qué no lo atendió? Y el Estado se tiene que, en pocas palabras, doblar la cabeza y aceptar y responder. O a través de mecanismos como, por ejemplo, convencionales del sistema de Naciones Unidas y más internacionales. Como es una problemática internacional, aquí tenemos nosotros que buscar entender cuál es la condición de refugiado, si como tal es un estatuto o no. Y resulta que la condición de refugiado es y genera un estatuto especial, jurídico, un estatuto jurídico. Es de naturaleza declarativo. ¿Qué para mí significa declarativo? ¿Qué es algo que declara? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es algo de que declara? ¿Qué da un testimonio? ¿Qué más?
enuncia. ¿Es vinculante? Pues no, porque no es un documento escrito, pero aquí lo más bonito es que no es de naturaleza constitutivo, esto es, el Estado no lo crea, el Estado lo que hace es reconoce que existe una persona que puede y tiene derechos en materia de protección como refugiado. Por tanto, la persona, y esta es la diferencia con el asilo, el principio, la persona que busca asilo y el estatuto que obtiene es lo que nosotros denominamos refugio. Una cosa es el derecho de asilo y el proceso a través del cual yo empiezo a ejercer mi derecho para proteger mi vida, y otro es ya el proceso que el Estado se toma para estudiar mi caso y que voy a denominar ese estatuto de refugiado. En principio, el asilo, que es la otra diferencia, el asilo lo vamos a considerar casi como una prerrogativa estatal, pero técnicamente es toda esa condición, esa solicitud, porque la confusión entre asilo y refugio, la gente lo malentiende, y esa es mi idea por la cual en parte estoy acá. Aclarar que la parte, el proceso, el ejercicio del derecho que se llama derecho de asilo, es cuando se da el reconocimiento que el Estado da a esa condición, que es lo que acaba de ver, y como dice, y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva por el Estado. ¿Por qué? Porque son los Estados inicialmente quienes determinan y tienen la facultad para negar o no negar a través de todos estos procedimientos establecidos en la Convención de los Derechos de los Refugiados. En cambio, el refugio, en principio, es humanitario. ¿Qué conocen ustedes por apátrida? ¿Quién es un apátrida? No me miren el tablero, no me miren allá, ustedes, a ver, mayéutica. A en griego, sin patria, sin patria. Son un grupo de personas que, siendo un montón, ahora en el mundo tenemos varios casos, entre ellos la situación que corre el pueblo palestino, por ejemplo, que se encuentra, por ejemplo, en los países vecinos, en el Oriente Medio, que no tienen nacionalidad. Nacen, crecen, incluso mueren sin poder siquiera salir de su país. Cuando se desintegró, por ejemplo, la Unión Soviética, ¿qué sucedió? Muchos ucranianos que terminaron en otros países, tengo entendido que aquí en Colombia hay varios ucranianos, en ese momento pertenecían a la Unión Soviética, y ya cuando se cambió no se lo reconocía ni Rusia ni lo reconocía Ucrania, y quedan en un limbo. Y ahí es donde el Estado, donde lo que los ha acogido inicialmente, asume esa función. ¿Cuáles son las definiciones de personas apátridas? Existe la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas del 61 y la Convención para reducir los casos de apátrida. En el 74, la Asamblea General de la ONU solicitó a quien, al ACNUR, el tema sobre todo de la reducción de casos de apátrida. Tenemos más de 10 millones y increciendo en materia de apátridas. El problema es que sigue siendo una realidad que no está. Ya 5 minutos, por Dios. Ya, se me acabó, o sea, esto no da. ¿Para qué me ponen a mí a hablar 20 minutos? Es un problema. Es interesante porque el tema de los migrantes terminan siendo muchos de ellos víctimas de trata ilegal, y aquí hay tratados internacionales que buscan proteger a estas personas. Me voy a adelantar. El inmigrante, aquí ya es otro tema, y es el inmigrante. Normalmente, ¿qué es lo que hace? Es una persona que se mueve de un país de origen, de donde nació, a otro. ¿Con qué? Con fines puramente económicos, buscando una mejora para su familia en principio. Pueden ser residentes, todos nosotros. El migrante, técnicamente yo puedo ser un migrante si vengo a este país en calidad de residente permanente legal, ciudadano naturalizado o indocumentado. Pero en principio la migración es un derecho de la persona. Sin él, ustedes y yo no existiríamos.
pueden decir que la pureza de la raza en el norte de Europa, aria y todo lo que quieran. En principio, gracias a nuestros ancestros que migraron del centro de África hace, algunos expertos hablan de más de 100.000 años, estamos nosotros aquí, ustedes y yo. Sin la migración por las condiciones que afectaron medioambientales, económicas o la presión que vivieron nuestros ancestros, esa realidad genética que poseemos no existiría. El problema es que hay que regularizarlo. Y eso es lo que busca precisamente los instrumentos internacionales, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus familias. Yo me voy a sentar aquí y voy a dejar esto de tabla de fondo. ¿Qué quiero concluir? El tema de la movilidad humana sigue siendo una problemática internacional para los expertos en derechos humanos, y desde la doctrina internacional y desde la comunidad internacional, que ese es mi área de competencia, puedo decirles que sigue siendo un dolor de cabeza. Europa está siendo invadida, pero es consecuencia de malas políticas históricas de venta de armas que se ha hecho, y de armas pequeñas que ha afectado a países africanos, que han sostenido dictadores y que ya están pasando la cuenta de cobro. La migración sigue siendo un tema moral, que como lo trabajó el profesor, sigue afectando la conciencia de la humanidad, y lo peor es que nuestros políticos siguen durmiendo y guardando silencio en una doble moral que afecta la conciencia de la humanidad. Les agradezco por su tiempo y que tengan una feliz tarde. Una pregunta concreta con respecto al tema de la migración venezolana en la región es, desde su punto de vista y desde su experticia, ¿cómo considera que debe ser abordado el tema del fenómeno migratorio por los Estados-nación de la región suramericana? Gracias. Y esa es la República del Latín, que surge ya en pleno Imperio Romano. Somos herederos del mundo latino, naturalmente desde la colonización, que a partir del siglo XV-XVI comienza estas nuevas formas de relacionar entre Occidente, Europa y la América, que ya habían sido descubiertas hace muchos siglos atrás, no es el siglo XV-XVI, es que Colón quien viene, no, y trae todo, pero ya estaba todo descubierto. Bueno, Colón constata solamente, ¿no? Los españoles y los italianos. Bien, vamos al concepto de república, que la verdadera traducción es asuntos, no cosas. Asuntos públicos. ¿Cómo volver a esto? Es un desafío, porque es un desafío para la clase política que está en el poder. Mi colega el doctor Efraín hablaba del tema de la dirigencia política. Es un desafío para atender verdaderamente, es un desafío para nosotros y para vosotros, que el día de mañana ocupáis cargos, altos cargos, ojalá, de gente honesta que quiera volver a revalorizar la vida política, porque la vida política encargada de los asuntos públicos es algo muy importante, tiene un desarrollo desde la filosofía política, porque todo lo que hacemos es filosofía política, es política conseguida como en el mundo griego. Los latinos, especialmente en el Imperio Romano, que fue uno de los imperios más importantes y significativos en el ámbito de migraciones. El Imperio Romano ha sido el único que ha prácticamente todo el norte del África, por el sur hasta septentrional, hasta el oeste, y por el norte hasta Inglaterra. Las relaciones que tuvieron con los celtas, por ejemplo, ¿no? En pleno imperio gobernando Augusto, fueron fantásticas, ¿no? Y una cosa son las batallas que tuvieron, pero mientras pagaron los impuestos, las distintas legiones se mantenían, y se hablaban 3, 4 idiomas, ¿no? No solo el latín, sino que los idiomas de las propias provincias, ¿sí? O sea, ser ciudadano, cuando se da la ciudadanía, César, ¿no? César, cuando da la ciudadanía a todos, eso es genial. Dar la ciudadanía, dar de alguna forma la ciudadanía es la esencia de ser integrante de un imperio. Una cosa es lo político y otra cosa es muy, muy hermoso, porque darle la ciudadanía a una persona que está en África, ¿no? Que está en África septentrional o en Medio Oriente, ¿no? o en Londres, ¿no? Darle la ciudadanía, o a un alemán, a los bárbaros,
a los galos, en fin. Bueno, esto llegado al siglo XXI, cómo constituir una república a partir de una deconstrucción es una tarea y es un desafío de las nuevas generaciones. Por eso que cada uno de ustedes tiene una responsabilidad, un concepto ético, filosófico, volver a la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tengo yo, hombre, con los otros, con la vida política, con la democracia? Porque parece ser que la democracia es el sistema medianamente que ha funcionado, ¿no? Medianamente, hasta ahora, no conocemos nosotros. Si alguien descubre, bueno, se lleva varios Nobel, pero hasta ahora es el único sistema medianamente que funciona, mediante un sistema económico capitalista, con todos sus bemoles, ya una parte de un capitalismo salvaje en algunos de nuestros países, sí, que genera pobreza, pero también, hombre, ha generado transformaciones políticas económicas, ¿sí? Y oportunidades. Las personas quieren oportunidades, no se desplazan porque les gusta. O sea, una cosa es que toda la humanidad ha sido migrante desde la época del Homo sapiens sapiens en África, 178.000 años, en Europa 77.000 años y en nuestra América Latina 14.000 años. Han sido migraciones, han sido desplazamientos, forzados o no, apátridas o no, claro, por distintos sistemas, porque no hay un sistema de acogida. Entonces, ante el desafío de la República, de participar en los asuntos, es un deber de las nuevas generaciones, de cada uno de vosotros, de estar comprometidos con, precisamente, uno, la memoria, la tradición, ¿no? las costumbres. Porque se habla de derechos de tercera generación o cuarta sobre los derechos de los indígenas. Hombre, si son derechos de primera generación, yo no puedo hoy día, respetemos a los indígenas. Hombre, pero si siempre ellos son los primeros. Hay un respeto, ¿no?, ancestral a ellos. No sé si respondo a la pregunta, pero algo intentamos. 4 elementos esenciales. Primero, acoger. Es la obligación que tienen nuestros estados a nivel latinoamericano para atender la situación de cada persona. Es lo primero, lo siento. Que no se haga porque ha sido masivo, porque ya Colombia, por ejemplo, en el caso colombiano estamos hablando de casi 1 millón de refugiados venezolanos que han llegado masivamente. Eso desborda y colapsa cualquier sistema de salud, educativo y de asistencia, pero el Estado en principio tendría que solicitarle a la comunidad internacional mayor apoyo y asistencia económica para poder asistir a este tipo de personas, gústenos o no nos guste. Segundo, proteger, y la asistencia, y que junto con el acoger va de la mano, desde lo que llamarían en inglés shelter, casas, lugares de vivienda adecuados donde se respete la dignidad de la persona, cumplir las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos. Eso es parte de la obligación que tiene el Estado colombiano. Para eso firmó y ratificó los tratados internacionales, no tirándolos, por ejemplo, en el caso europeo, dejando que se ahogue esta gente cuando es un problema que nos atañe a todos, y asistir y acompañar a los estados en crisis, claro, cuando estos se dejan asistir y acompañar, por supuesto. ¿Y cómo? A través de las diferentes agencias de cooperación o sistemas de cooperación que tiene el Estado, porque en mi experiencia, por ejemplo en Honduras, en Guatemala, en El Salvador o en el mismo Ecuador, atajando las causas que obligaban a este tipo de migrantes a salir de sus países por situaciones económicas o por la misma violencia interna, nosotros generábamos con las diferentes agencias de cooperación internacional y con el apoyo, mucho dinero que se me daba a la oficina, proyectos que impactaban directamente en sus localidades para que esas madres y esas víctimas de la violencia terminaran cambiando. Normalmente, las personas migrantes y víctimas de la violencia, aquellos que son los victimarios, por lo general fueron víctimas también. Y estudiando los casos de, por ejemplo, la violencia en Centroamérica, muchas de esta gente son maras, y estas maras vienen de un proceso de discriminación. Y en los casos de Colombia, Venezuela y Nicaragua, yo diría primero, en el caso colombiano, de respetar en materia de derechos humanos y sobre todo un grado de inversión social masiva para evitar las causas de inequidad que ha llevado al fenómeno de la guerrilla y del paramilitarismo en Colombia. Sin inversión social, yo sostenía en uno de las ponencias internacionales que he dado, que sin esto no tiene sentido ningún proceso de paz, perdónenme, y estamos hablando de miles de millones de dólares.
Y en el caso de Venezuela y de Nicaragua, hombre, es un problema que ya afecta directamente a los gobiernos, donde estos gobiernos no quieren entender cuáles son sus obligaciones internacionales. Y aquí el desenlace es como lo estamos viendo, muertes y un éxodo masivo de personas, con lo cual, mientras no haya una aceptación, un compromiso de parte de los dirigentes estatales, es muy complicado. En Chile, el actual gobierno, en el caso de las nacionalidades haitianas, colombianas y venezolanas, ha dispuesto visas especiales. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, construyó una visa de auxilio democrático, ¿no?, dada una situación política. En el caso de Haití, naturalmente por temas económicos, sociales, ¿sí?, y restricciones, porque claro, ha generado, si ya estamos en 600.000 personas, ¿no?, y llegaban charters directos desde Haití a Santiago de Chile, por tráfico, ¿no? Naturalmente eso genera un coste para los estados y problemas propios en los connacionales, la población nativa, que genera violencia y tensión también, ¿no? Y eso es grave para un estado también. Sí, gracias. Yo simplemente aquí quiero acotar, para el sistema internacional de protección de los derechos humanos, ese tipo de restricciones es ilegal. Lamentablemente el Estado tiene que recibir, acoger a esa persona, porque si salen dejando sus casas y sus bienes y muchas veces políticamente se les niega ese documento internacional de pasaje, que es el pasaporte, el Estado está en la obligación, con lo cual a países como Venezuela, que están pidiendo ahora, como Brasil, Ecuador y por ejemplo Chile y Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso le cabe una demanda, lamentablemente, y se falla a favor de quién es, de la persona, del migrante. Sí, pero es lo que es. Sí. Y ahorita lo decía muy bonito el video y en la presentación, en las ponencias que hubo a las 2 de la tarde, en el Amor Mundi, ¿cierto? No podemos tampoco ser indiferentes a la situación que se está viviendo y de alguna manera, así nosotros no seamos una gran institución o pertenezcamos a la política, pero es como condolerse de eso que le pasa al otro. Yo escuchaba ahorita que alguien decía, al principio veíamos muy, ay, qué pesar los venezolanos, y después como, ay, están en todas partes, nos están quitando el empleo, pero tampoco nos ponemos a pensar en la situación particular que ellos están viviendo y que de alguna manera son refugiados, como le decía el doctor ahorita, y que era importante también rescatar esa emotividad que ellos tienen, esa sensación de abandono, y acogerlos y recibirlos y darles como esa segunda oportunidad. Unos se vienen porque les gusta, ¿cierto? Por ejemplo, a la ciudad de Medellín, y lo veíamos con el periodista australiano, pero otros lo hacen por necesidades económicas, por necesidad de evadir esas situaciones conflictivas y de tristeza a los que se ven abocados. ¿Ustedes consideran que el proceso de paz tiene implicaciones en este asunto de la migración y el desplazamiento forzado? ¿O no tendrá nada que ver? En cuanto a las influencias políticas, lo que es la restitución de las tierras de los campesinos a ellos mismos es muy trocada por muchas influencias políticas, pues porque para nadie es un secreto que el conflicto colombiano ha tenido muchos matices y hay muchas fuerzas económicas y políticas que se han visto beneficiadas por ellos. Entonces, por eso es que a veces uno puede observar que en el tema de la restitución de tierras se denota un debate muy álgido, porque muchas personas tienen intereses particulares que no son los de meramente restituir las tierras a las personas que eran meramente o legalmente de ellos. O si alguno de ustedes ha vivido la experiencia, les ha tocado alguna situación personal de sus familias, compañeros. Nos enseña Vivo Vendetta, mienten para ocultar la verdad. Los artistas mienten, digamos, ficcionan, es más bien para revelar la verdad. Colombia está pasando por un momento bien interesante. A partir de procesos
como el emprendido con los acuerdos de La Habana, realizando un proceso de construcción, de definición de sentido, de construcción de verdad. Pero yo estimo que si vamos a definir búsquedas de sentido, no solamente debemos buscar al político, al jurista, escuchar las voces de nuestros políticos tradicionales. Es necesario que escuchemos los artistas. Los artistas tienen un registro bien importante sobre la memoria. Los artistas nos ayudan a partir de todas las construcciones que han hecho en torno al documental y la ficción, a que tengamos un espejo claro y entendamos y reconozcamos qué es realmente lo que ha pasado en este país, en el campo del cine, también en el campo de todas las manifestaciones artísticas. Por ejemplo, miremos en el caso de la pintura, tan solo seguir las huellas de Botero, que son registros aquí bien interesantes a través de una pintura bella, para reconocer, para entender, comprender, tratar de comprender qué es lo que ha pasado entre nosotros. Es hora de que nos detengamos y pensemos, y a partir de ese testimonio del artista sobre lo que ha pasado en nuestro país. Aquí tenemos otro tipo de registro a nivel de pintura, ya no de Botero, también importante, miren, es impresionante. Y aquí tenemos, miren esto que tan bonito en el campo ya de la fotografía. Esta es una de las fotografías más conocidas que da cuenta del conflicto armado en nuestro país. Es un soldado que fue víctima de una mina quiebrapatas. Aquí lo tenemos, esta fotografía que hace un tributo a David de Miguel Ángel. En el caso del cine, encontramos una película bien interesante, El río de las tumbas, del año 1962, de Julio Luzar. En esta película, El río de las tumbas, encontramos un testimonio bien importante, no solo para entender la violencia política de nuestro país de los años 50, sino también para comprender buena parte de los problemas que siguen aquejando, que siguen afectando, padeciendo la sociedad colombiana. En la película encontramos muy bien tratado el problema de la corrupción. En la película encontramos el tema de la conformación de grupos al margen de la ley, no Estado. Encontramos ausencia de Estado, Estado fallido, y cómo grupos al margen de la ley comienzan
a generar violencia en un pueblo pacífico, Villavieja, un pueblo en el que aparentemente no pasa nada, la sangre rodea a los demás pueblos cercanos, vecinos a Villavieja, pero llega un momento en que la violencia toca a Villavieja. Corrupción en la justicia, gérmenes del paramilitarismo, inicios de desplazamiento, años 60, 50, la película es del 62. Veamos un trocito de la película. Aquí no, imbécil, en la otra orilla. ¿Cómo se llama? Jaime Vanegas Acerril. ¿Profesión? Asesinado. ¿Qué hizo ayer? Lo mismo que antier. ¿Y qué hizo antier? Nada, doctor. ¿Cuántas veces ha estado en la cárcel? Como nunca he puesto. ¿Conocen a este muerto? Sí, yo lo conozco. ¿Dónde lo conoció? Ayer cuando lo sacamos del río. ¡Idiota! ¿Y ustedes? Entonces, nadie conoce al muerto. Nadie. No pasa nada. Tranquilo. No quiero venir para nada. Mejor me vuelvo a emprender la cara. Pues ya queremos, ¿qué dice para la fiesta? ¿Fiesta? ¿Cuándo es fiesta? Pasado mañana. Está muy bien. Para el alcalde del otro pueblo. Para el alcalde del otro pueblo. Un primer punto en el que quiero detenerme es que comprendamos que las raíces aldeanas de la corrupción en Colombia son un elemento importante para entender actualmente qué es lo que está sucediendo con nosotros. Raíces aldeanas. Encontramos una sociedad aldeana y provinciana en la que ha estado presente, como dice Mauricio García de Justicia, un Estado fuerte en cuanto a violación de derechos fundamentales y ausente en aspectos que son definitivos para la construcción de sociedades decentes, civilizadas, democráticas, incluyentes. Y en una película como El río de las tumbas podemos comprender que
seguimos condenados por una maldición en la que el político hace de las suyas. Segundo punto a tener en cuenta. A partir de los años 70, esa sociedad aldeana, dominada políticamente por los gobernantes del altiplano cundinamarqués, gobernantes que hacen parte de castas en donde, parafraseando a García Márquez, los olores nauseabundos de la corrupción han estado presentes, se unió a una cultura mafiosa de dinero fácil, y esa unión realmente trajo sus consecuencias. Si queremos entender las raíces y los orígenes del conflicto, reconozcamos eso. Tercer punto a tener en cuenta. En el documental me detengo en aspectos que para mí son fundamentales. En el rostro, en la mirada de las víctimas y también en los actores del conflicto. En distintas variables tenemos distintos actores del conflicto. Vamos a mirar violencia causada por paramilitares. Vamos a hacer un seguimiento a actos de violencia causados por grupos insurgentes de izquierda. Vamos a ver también registros de violencia provenientes del propio Estado, falsos positivos. Pero lo más importante es que, créanme, yo he hecho un ejercicio a través de el guión que hice para este documental para reconocer que buena parte de los problemas que aquejan a este país está en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestra indiferencia. La indiferencia de un pueblo y de una sociedad, parafraseando a Hannah Arendt, dominada por la banalidad del mal. ¿Dónde estábamos en medio cuando nuestros compatriotas estaban pasando por esos momentos tan difíciles de violencia en nuestros campos? ¿Qué hemos hecho? Y actualmente, yo, ¿qué he hecho? ¿Qué sigo haciendo? ¿Qué he hecho, perdón? ¿Qué he dejado de hacer con el tema de los desplazados? Indiferencia, banalidad. Si queremos, repito, construir una sociedad más decente, pongamos en una misma mesa, claro, a actores y a ofendidos, a víctimas y victimarios, pero también reconozcamos nuestras propias responsabilidades. Ese reto, y de cara a estos procesos que estamos viviendo tan interesantes para las sociedades de posconflicto, el reto que tenemos es el de contribuir, repito, a la construcción de una sociedad más decente, más incluyente, en el que tengamos en cuenta las minorías, los excluidos, esos grandes sectores o grupos que han sido marginados históricamente por nosotros, por las mayorías, tan buenas entre comillas, pero tan banales, tan marcadas por la banalidad del mal.
Entonces, damos inicio, no los quiero porque demora 35 minutos, ya demos inicio entonces al documental en sociedad para mirar qué se hace con estos tejidos rotos por el conflicto y cómo recomponemos esto. Y hay un material importante que es el resultado de un proceso de reconocimiento y de búsquedas. Entonces es una invitación para que los demás vayan entendiendo que lo que estamos también generando nosotros con nuestros discursos, que es justicia restaurativa, que es justicia reparadora, eso también es importante para los demás. Entonces encontrémonos. Yo trato de buscar en otras áreas y ustedes también traten de reconocer la importancia de ese lenguaje jurídico y saber que es muy importante distinguir unos conceptos mínimos como justicia reparadora, restaurativa, la justicia ordinaria, común, que entender por reparación, verdad, reconciliación en materia jurídica, que eso también está muy cercano al lenguaje de lo político y de lo social, y nos vamos encontrando, ¿sí? Buenas noches, Emilio Seche, politólogo venezolano. Quería preguntar, bueno, desde la mirada, desde Venezuela, vemos que la violencia ha venido siendo un hilo, transversal en la historia colombiana. ¿Cómo desde el arte, cómo desde estos esfuerzos valiosos poder seguir fortaleciendo esa capacidad de resiliencia de las sociedades, ¿no? Porque considero que es necesario o le corresponde, tiene un desafío la sociedad venezolana, la sociedad colombiana, de trascender esa justicia del derecho positivo a empezar a construir un proceso de reconciliación. ¿Cómo desde el arte poder aportar para eso? ¿Cómo lo ve usted? Lograr verdad, reparación, justicia. Pero el esfuerzo es importante, pero encontramos actualmente obstáculos, vamos a seguir encontrando obstáculos en el camino, que realmente nos transforma. ¿Cómo? Se necesitan recursos, se necesita educación, se necesita finalmente tocar muchas puertas y finalmente extender todo esto por colegios, universidades, teatros, en las calles. ¿Sí?